con nosotros, como de costumbre, la profesora Julieta Casó, que es miembro de la directiva del observatorio. Le comentaba que yo conocía Flaxo como información, pero lo que uno ve en lo que hace Flaxo en Argentina, lo que hace Flaxo en Ecuador, es sorprendente. Y también me sorprende el hecho de que en Venezuela y Colombia creo que tampoco existe Flaxo. Digo, ¿y por qué no existe Flaxo? Entonces, antes de pasar a los temas, nos gustaría que nos hablaras un poco de Flaxo, si hay alguna razón por la que no existe en Venezuela y en Colombia, porque también queremos preguntarte si es posible hacerlo. Y si es posible hacerlo, ¿cómo podríamos hacerlo? Entonces, gracias Mercedes por tu tiempo. Yo sé, sabemos que estás muy ocupada, que tienes muchas responsabilidades arriba, así que mil gracias por haber aceptado la invitación. Gracias Tomás y gracias Julieta, con quien trabajo, porque Julieta está acá en Buenos Aires y la verdad que es un placer estar siempre con ella, cuando participa de nuestras conferencias, de nuestras charlas. Y gracias Tomás por estar acá. Así que bueno, sí, Flaxo en realidad es una red de facultades en distintos lugares de América Latina, pero tiene una historia bastante eh, digamos, de varias décadas, y de hecho es como una prima hermana de la CEPAL, o sea que en la década de los 60 cuando se empieza a pensar las políticas regionales, aparece la CEPAL como ¿no? Como este think tank regional que por primera vez en América Latina pensaba la cuestión de los problemas que teníamos todos en compartidos, ¿no? Y a partir de eso, después de la CEPAL, creo que se creó en el 64, viene la Flaxo y la Claxo, que son en realidad dos organizaciones primas hermanas que tienen sede en distintos países. ¿Quiénes y por qué están en esos países? Lo deciden los gobiernos porque son como una especie de mezcla de organismo internacional y facultad, o sea, no entramos dentro del estatus de la facultad o de las universidades nacionales, somos una universidad internacional, pero también hay mucha autonomía de cada una de ellas, ¿sí? O sea, nos regimos con una sede en Costa Rica, pero nos regimos en términos más de institucionales y de currícula, en términos de procedimientos, pero después la investigación depende de y las líneas de investigación depende de cada país. Y también los financiamientos, porque así hay sedes muy ricas y con muy buen presupuesto, como la de México o la de Ecuador que señalaste vos, Tomás, pero por ejemplo en la Argentina el financiamiento público no funciona tan bien porque tampoco tiene una adscripción política, ¿no? Como universidad. Hemos preferido mantener la autonomía que adscribirnos al gobierno de turno. Es que me llamó la atención porque, y paso entonces, a mí me sorprendió muchísimo cuando abro la página de Flaxo y la página de la institución que tú diriges, del instituto, y veo la cantidad de material que hay, de investigaciones, pero además coinciden con temas en los que nosotros también estamos trabajando, digamos, pero me llama mucho la atención de alguna manera uno se siente cómodo porque dice, están haciendo unas cosas buenas, y creemos entonces que no estamos tan equivocados cuando estamos haciendo lo que ellos están haciendo también. Entonces, yo veo que están haciendo análisis de las organizaciones de la diáspora en Argentina. Entonces, Sí. cuéntanos qué encontraste, y te Ahí, comentamos lo que claro, nosotros hemos encontrado, a ver cómo sumamos, porque me parece bellísimo el proceso, ¿no? claro. Sí, la facultad tiene, como facultad, como universidad, como les contaba antes, es anterior al instituto. El instituto este de Flaxo CONICET es lo que se llama instituto de doble pertenencia. Es decir, que ponen recursos tanto el CONICET, que es nuestro Sistema Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, cuanto Flaxo. Del CONICET sacamos un poquito lo que se llama el estándar académico, ¿no? La, los códigos, digamos, de cómo se hace una investigación, y Flaxo pone, digamos, desde las personas hasta la institución. Ahora, este instituto es muy reciente, desde el 2018, cuando firma un convenio Flaxo con el CONICET. Y ahí, a partir de mi designación como primera directora, empezamos a armar esta institución.
Y lo más difícil fue obviamente conseguir cuál era una línea de investigación que uniera las distintas áreas, 12 áreas que tiene Flaxo, ¿no? Que van desde economía, como bien decías vos, Tomás, hasta salud o hasta género, ¿no? Cada una con su expertise, su tradición. Pero la idea del CONICET y de Flaxo fue fortalecer la investigación. Porque como te decía antes, como el financiamiento de la Flaxo depende no tanto del gobierno, sino de los recursos que consigue cada una de las áreas, lo que se ha potenciado con los años es la oferta académica, ¿sí? La oferta de maestrías y de especialidades. Y ha quedado un poquito, digamos, o al menos no tan visualizada o tan financiada la parte de la investigación. Entonces, a partir del ICSAL, que es el instituto que yo dirijo y que próximamente, digamos, estoy en la segunda gestión y próximamente va a haber un concurso un concurso abierto, público, internacional, para sustituirme, pero la idea fue buscar una línea de investigación que nos juntara a distintos investigadores y becarios de las áreas, de las 12 áreas de la Flaxo. Y nos llamó mucho la atención porque había que buscar algo que no tocara los talones de ninguno. Viste que los académicos creemos que los temas nos pertenecen. Así que tuvimos que buscar un tema que no tuviera Flaxo. Y nos llamó la atención que no estuviera el tema migratorio, siendo que era una red internacional, ¿no? O sea, y que además hay tanta, y esto lo sabe muchísimo Julieta, hay tanta expertise en la Argentina sobre el tema migratorio por la tradición histórica del país, que es un país digamos, que siempre ha recibido abundantes migraciones. Entonces se nos ocurrió ahí proponerle al CONICET un proyecto, y el proyecto tenía que ser novedoso. Y entramos por el tema de la migración venezolana, que por supuesto no había ninguna institución que la estaba estudiando específicamente, tratando de entender un poquito qué traía de nuevo esta migración respecto a las tres migraciones masivas que tenemos acá en la Argentina desde finales del siglo XIX. Y otra novedad que propusimos en el proyecto, que fue muy avalado por el CONICET y que les encantó, fue que tuviera una perspectiva comparada. Entonces lo que estamos tratando, lo que estamos haciendo es tratando otra vez. Digo tratando por si no nos sale, pero nos está saliendo y estamos muy contentos con eso. Un análisis comparado con Chile, Ujú. dos países con tradiciones migratorias muy distintas, ¿sí? Y además con culturas políticas muy distintas, ¿no? Uno que se dice muy abierto y el otro que se dice muy restringente. La idea es tratar de medir, digo, a través de técnicas cualitativas como entrevistas en profundidad, pero también con datos estadísticos, cuál es la brecha de implementación entre la normativa, lo que prometen estos estados y lo que efectivamente logran, digamos, alcanzar lo que llamamos nosotros acceso efectivo a los venezolanos. En estos dos países utilizamos dos ciudades que son donde está el 90% o 80% de la población venezolana, que son las ciudades capitales. Fíjate, Mercedes, Argentina siempre fue referencia para nosotros. El debate a principios del siglo pasado, en Venezuela, cuando se creó la política migratoria, uno de los países que se analizó fue Argentina. Entonces, le preocupaba un poco a los venezolanos, en este caso Arturo Uslar Pietri y Adriani, que fueron dos conductores, ministros y luego responsables de la gestión de la migración. eh, la cosa totalmente abierta de Argentina, ¿no? Entonces decía, mira, que vamos a diferenciarnos un poco, pero nosotros no queremos que vengan, porque había racismo en la política migratoria venezolana de la década del 30, ¿no? Querían blanquitos y europeos, ¿no? Entonces, me llama la atención porque nuevamente en este momento, viendo lo que está haciendo, lo que están haciendo ustedes, están estudiando la inserción, están estudiando las organizaciones, están estudiando el tema de género, están estudiando el tema. Y bueno, pero eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque una de las cosas que llama la atención es que en el mundo, es decir, en Colombia existen organizaciones preocupadas por el tema migratorio venezolano. Lo mismo ocurre en Perú, lo mismo ocurre en menor medida en Chile. En el caso de ustedes es clarísimo. En el caso de Brasil, acabo de venir de Roraima, también hay una preocupación, incluso quieren establecer alianzas. Decía, bueno, pero esta cosa
no pudiera uno pensar en algún esquema articulador que movilizase a universidades en Venezuela, porque lo está haciendo también el norte de Colombia, la Universidad de La Guajira, Santander, México. Hemos tenido invitados a personas que trabajan con la diáspora venezolana en los albergues en México. ¿Cómo crees tú, primero, por qué? Bueno, antes que eso es agradecerte a ti y a Flaxo y al instituto la preocupación por la diáspora venezolana. Eso es lo primero. Lo segundo es toda la información que están produciendo, que es una utilidad enorme. Y lo tercero es, ¿cómo hacemos? ¿Es posible hacer algo? Y si es posible hacer algo, ¿cómo? Porque tenemos un acuerdo con la Universidad Central de Venezuela que podría permitir avanzar en algo. Lo dejo como pregunta abierta. Bueno, quizás yo creo que las confluencias tienen que ver con las agendas que se comparten, ¿no? Con las preocupaciones. Yo creo que hay otra investigación que nos podría, me parece que es una buena puerta de entrada, que tiene que ver, como decías vos, con la problemática de lo que llamamos nosotros asociativismo migratorio, o sea, cómo es, las formas de acción colectiva que tienen los migrantes. Y esta fue es interesante porque salió como una investigación derivada de la que te conté antes, de la principal, la línea fundadora del ICSAL, y que tenía que ver, o sea, empezamos a hacer las entrevistas y a conocer un poquito la problemática, si se puede decir problemática, no sé si es problemática, porque es así, son los hechos de la migración venezolana, y nos llamó mucho la atención la capacidad asociativa que tenían los migrantes, al menos en la Argentina. Y ahí la pregunta fue, bueno, ¿qué tienen de específico? O sea, tratemos de entender cómo son las organizaciones de migrantes venezolanas y cuáles son las diferencias que tiene con las otras colectividades como la paraguaya y la boliviana, que obviamente, y la peruana, que son las tradicionales, ¿no? Que también tienen organización. Y entonces la pregunta era, esta capacidad organizativa, esta capacidad de incidencia que tienen los venezolanos, es por una cuestión, tiene que ver con lo que ellos traen, con sus características socioeconómicas, socioeducativas, con su capital social, o tiene que ver con las características del país, ¿no? Porque también sabemos, como bien dice el tango de Discépolo, la Argentina por su sistema político, es una sociedad que invita a la organización. El que no llora no mama, dice el tango, ¿no? En referencia de que para acceder, digamos, la organización han sido siempre espacios muy importantes de acceder a los recursos del Estado que siempre son escasos, ¿no? Entonces empezamos a hacer esta investigación, pero en este caso ya no solamente incluíamos a los investigadores de la Flaxo, porque había muy poco conocimiento, sino que incorporamos, y ahí Julieta conoce a otras colegas que son de otras universidades de la Argentina que trabajan en el tema de la asociativismo, me cuesta mucho esa palabra, asociativismo migrante. Y ahí estamos con un dispositivo que creo que podría ser un lindo lugar, digamos, de De trabajo encuentro. compartido. Y ahí, si quieres, te cuento un poquito en qué consiste este dispositivo. Se nos Claro, ocurre, solo que nos Por tienes que contar favor. el observatorio. se llama, primero represento que se llama OBSOMA, es Observatorio, ¿sí?, de Organizaciones Migrantes en la Argentina. Y fue digamos, esto, es un producto que salió de esta gran proliferación que observamos de organizaciones venezolanas en la Argentina, que tienen además una característica que no sé, siempre lo discuto con Julieta, es si tiene que ver con la Argentina, pero aquí la impronta profesionalista es muy fuerte, ¿sí? O sea, son organizaciones de ayuda mutua, como las tradicionales, pero también hay muchas digamos, que responden a las necesidades y a las demandas profesionales de los migrantes, que también aquí vale la pena decir cómo ha sido las características comunes de la migración venezolana en la Argentina, no es igual que la que llegó a Colombia, ¿no es cierto? Ni tampoco la que llega a Chile, porque realmente son personas, digamos, de un capital social y humano muy alto, ¿sí? Digo, para dar una idea, de 88% llegan con títulos universitarios, ¿sí? Y entonces, bueno, las demandas también por la falta de legislación compartida entre, digamos, o sea, la imposibilidad de reconocimiento de títulos generó, ¿no?, esta necesidad
del asociarse entre sí para demandar, por ejemplo, el reconocimiento de títulos, porque no existía legislación y tampoco documentos. También otra característica propia de la migración venezolana, justamente porque no hay vínculo con el gobierno eh, de Venezuela. Así que bueno, a partir de eso, vuelvo al tema del Opsoma, es un portal, ¿sí? Es una plataforma virtual que tiene como funciones básicamente tres: recopilar información, sistematizar información y difundir información. ¿Sobre qué? Justamente estas organizaciones migrantes. ¿Con qué idea? O sea, ¿con cuál objetivo? Obviamente el objetivo que nos interesa a los académicos es tener información para conocer, ¿sí? Y que sea una información genuina. Entonces es una plataforma con una encuesta autogestionada por los líderes de las organizaciones, ¿sí? En donde cuentan un poquito, digamos, cuáles son cómo está compuesta la organización, cuáles son, digamos, cómo se organizan, cuáles son sus servicios, cuáles son sus demandas, cómo se articula con el Estado. Y por último, agregamos también una pregunta acerca de sus necesidades. Ahora, ¿tiene un objetivo académico? Sí, pero también tiene un objetivo para la misma colectividad, ¿no? Que es poder tener un espacio donde, digamos, conocerse, donde difundir y donde ponerse en contacto con los gobiernos. Y para los gobiernos también creemos que es una herramienta muy importante para la incidencia pública, porque si no conoces cuál es la organización cuando haces una política pública, en esta época en donde las políticas migratorias ya no pasan tanto por los estados, sino por los actores subnacionales, consideramos que es una herramienta de mucha utilidad. Así que nada, Claro, estamos... entonces, entonces eso nos lleva, a ver, okay, hay varias otras cosas de las que tú has hablado y escrito, no solamente género, creo que en la Declaración de Los Ángeles, ahora que estuviste en Canadá, estuviste hablando del tema incluso sindical, formación laboral, regularización, son temas, ejes. Pero quedándome en el de las organizaciones, nosotros hemos venido también trabajando con las organizaciones, tanto en interés académico como en un interés muy práctico, que es la construcción de una estrategia de gobernanza de la diáspora. Es decir, no es solamente el análisis, que sí, eh, y para eso hemos hecho estudio de las organizaciones, hemos construido un manual de gestión de las organizaciones, porque no es lo mismo lidiar con 220.000 venezolanos en Buenos Aires o en Argentina, eh, que lidiar con 150 organizaciones o 200 organizaciones que multiplican, ¿no? Es mucho más fácil acotar el trabajo, el impacto, etcétera, ¿no? Entonces, eso me lleva a la estrategia de gobernanza, pero esa era una de las últimas preguntas que yo quería hacerte, porque en el tema de las organizaciones, creo que allí podemos nutrirnos. Lo que ustedes analicen para nosotros va a ser vital, y cuando digo para nosotros es para las organizaciones de la diáspora, porque estamos constantemente actualizando. Tenemos un mapeo de las organizaciones de la diáspora en el mundo, tenemos el mapeo, ese que está ahí atrás, es el mapa de los venezolanos en el mundo, en los 90 países, por volúmenes. E incluso como no es posible presentarlos por ciudad y localidad, nos parece importante llevar esa cuenta. No es lo mismo ser migrante en Buenos Aires que ser migrante en Córdoba, en Tucumán o, no sé, Mendoza, no sé. Tiene implicaciones, ¿no? El tema local tiene mucho impacto, la institucionalidad, la calidad de los servicios, la disposición económica, etcétera. Entonces la pregunta es, tú has señalado el tema de la regularización como un elemento importante para la inserción y vinculado con las organizaciones que también parte de su trabajo es impulsar los procesos de regularización, los procesos de diálogo con las instituciones, no solamente de regularización, sino también de reconocimiento de capacidades, competencias, habilidades. ¿Hasta dónde van a llegar ustedes con ese análisis y hasta dónde podemos articular esfuerzos compartidos con estos dos observatorios? Ujú. Sí, sí, me parece que hay mucho espacio de confluencia. El nuestro es un poquito, creo, más modesto, porque nuestra idea es mapear las organizaciones distinguiendo por sus servicios y sus objetivos a nivel de la Argentina.
siempre digo con Julieta que nos gustaría al menos pasar la frontera y llegar a Chile. Pero el observatorio, o sea, lo que hace es, como te decía, recopilar información sobre las características organizativas. Igual creo que ahí se nos mezcla con la otra investigación que tiene más que ver con una investigación de carácter académico, que como vos bien decís, también tiene un ideal u utopía que es tratar de asegurar la inserción, digamos, de los venezolanos y, digamos, a estas dos sociedades. Ahí también es cierto que partimos de un esquema que entendemos que la ciudadanía comienza con lo regulatorio, después sigue con la ciudadanía de segundo nivel, que sería la ciudadanía social, y para terminar con lo político. Y en este sentido, digamos, creo que podemos intercambiar más bien en el debate, ¿no? Yo distingo mucho lo que es la producción académica de la investigación con este dispositivo de transferencia, lo llamamos dispositivo de transferencia, que es poner en la mano, en el alcance de todos, porque va a ser un observatorio abierto, la información que las propias organizaciones, digamos, ayuden a recopilar o digamos, completen a partir de este observatorio. En esa no hablamos tanto de gobernanza, más que todo es un reservorio de información para poder hacer informes. Uno de los primeros informes que vamos a hacer y que vamos a presentar ahora el 26 de junio, y que están todos invitados, pero estamos recién empezando, digamos, la difusión, es justamente cómo se vincula el tema de la Realización. territorialización de las organizaciones con el tema de los flujos y de los flujos migratorios. Entonces, tratar de entender un poco la dinámica entre capacidad de organización y densidad demográfica. Eh, Después no estamos entrándole a ningún tema de ciudadanía concreta, porque incluso la idea por ahí es superar lo venezolano para ir a otras colectividades también, ¿no? Entonces queremos más que sea un reservorio de información que nos ayude a nosotros, que somos académicos, a entender la especificidad de lo venezolano respecto a otras organizaciones. Eh, Pero tú sí hablas de tres tipos de ciudadanía, la sí, social, la la ciudadanía cívica, la ciudadanía social y la ciudadanía social y política dentro del política. concepto de Marshall, sí. Sí, pero lo entendemos ahí y lo utilizamos, ¿sabes? Mucho para tratar en el primer proyecto que tiene que ver con la brecha de implementación, para poder entender qué tipo de ciudadanía tienen mayor facilidad los venezolanos en la Argentina respecto a Chile, ¿no? Ok. Obviamente, como bien dijiste vos, la primera y la principal es el acceso al documento. Por eso se explica que este haya sido el objetivo principal de los venezolanos en la Argentina. Pero tenemos otros problemas, como sea el tema de la inestabilidad macroeconómica, que actúa como un desincentivo, ¿no? En Chile es bien distinto, es bien distinto. Yo Ahora, agregaría fíjate. algo, perdón, Perdón. Sí, 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 por favor. porque además yo me relaciono con el observatorio como venezolana migrante, como representante de una organización de Guáramo y como parte del equipo invitada de investigadores que por lo menos participamos en varias actividades yo creo que el observatorio es como un lugar de encuentro que sirve no solo para encontrarse otras organizaciones de venezolanos, sino un reconocimiento con lo argentino. Es decir, hay una institución de Argentina que nos toma en cuenta y quiere entender cómo nos estamos organizando, y hay como una aceptación y un reconocimiento. Y ese reconocimiento, que lo hablamos una vez con Merce, creo que influye mucho también en la manera como el venezolano se ha integrado a Argentina. Hay una sensación de bienvenida, ustedes no solo me abrieron las puertas, sino que fueron amables, ¿no? De un buen anfitrión que te incluye y que quiere saber cómo lo estás haciendo, da una suerte de sensación de, siento que lo estás haciendo bien y quiero entender qué estás haciendo para poder tomar en cuenta esta experiencia de la migración venezolana, que además es particular por la cantidad y por el poco tiempo. Es decir, yo siempre digo, yo cuando vine a los 17 años, aquí en Argentina estábamos Catherine Fulop y yo, éramos las únicas dos venezolanas, no había más. Y hoy encuentras en un montón de lados, en todos lados encuentras venezolanos, ¿no? Y creo que
cuando tú dices, Merche, que es más chiquito, creo que quizás en alcance, en lo que se propone, a diferencia de nosotros, pero creo que es importante porque la suma de estos distintos observatorios que podamos tener nos dan a nosotros la posibilidad de hablar desde otro lugar de la migración, no simplemente los migrantes que buscamos estudiar la migración o difundir información como para hacernos ver, sino de instituciones, en este caso la importancia de instituciones como Flaxo, como Ixal, que dice, ya va, esto es un fenómeno que no es nada más una problemática que resolver, es una realidad que estudiar y le empiezas a dar como un lugar dentro de los estudios sociales, es decir, esto está y se mantiene. En el caso de ustedes empezaron con la migración venezolana, quizás por acceso, porque era un fenómeno, un boom en un momento, pero les sirve a ustedes para seguir abriendo caminos que de otra forma hay otros migrantes que no se lo plantean. Yo creo que hay muchos migrantes que no tienen nada que ver con la academia, con el estudio de la migración, y ni se imaginan que hay una institución que dice, yo quiero conocer cómo es esta realidad, qué están haciendo. No solucionarles un problema ni evitarnos un problema nosotros como sociedad argentina, es comprender un fenómeno. Y yo creo, y tomo las palabras de Tomás, uno está profundamente agradecido porque te sientes como reconocido, ¿no? Y cambia totalmente la forma como te involucras, ¿no? Creo que es una cosa interesante que no sé si ustedes se dan cuenta, ¿no? El valor que puede tener para el migrante decir, oye, me están estudiando y no como un fenómeno, sino como me están tomando en cuenta, ¿no? Y creo que es lindo Mm, reconocerlo, ¿no? Sí, Profe. yo creo, voy a decir dos cosas. La primera es que yo creo que también es una devolución de favores, o sea, no hay que perder la historia de que también Venezuela ha sido, y la sociedad venezolana ha sido muy generosa cuando también en momentos difíciles también ¿no? de persecución política le ha abierto la puerta a tantos argentinos. Y creo que además, digo, de mi experiencia digo, también vengo de otro mundo, ¿eh? Yo vengo del mundo del comercio. O sea, yo estudio el tema de las negociaciones comerciales y cómo la globalización fue cambiando el mundo a partir de la década de los 90 y ahora me encuentro que la migración es el nuevo fenómeno o es la segunda cara de la globalización, ¿no? Más allá de la peculiaridad venezolana, que por supuesto tiene otras lógicas, pero que sí creo que es algo que tenemos que estudiar. Y yo creo que lo venezolano me ha demostrado, digamos, que tiene mucho para comenzar a enseñar a otras migraciones. En términos esto de cómo se ha organizado, ¿no? Cómo ha generado estas organizaciones, su capacidad de incidencia pública, ¿no? Eh, que por supuesto, digo, no sé si las cosas no se reproducen porque uno quiere que sea así, por ahí hay algunas características que lo hacen peculiar y específico a lo venezolano, no lo sabemos, para eso creo que está la academia tratando de entender el por qué por esa capacidad de asociarse y de integrarse tan exitosamente a esta sociedad, ¿no? Yo me Que emociono. creo que tiene que ver, como dijiste vos, Juli, no, tiene que ver con cómo te recibís, pero también cómo llegás y lo que querés aportar. Entonces, me parece que nuestra función es entender y tratar de sacar, no sé si buenas prácticas es la palabra, pero sí, digamos, consejos o recomendaciones sobre cómo hacer política pública o cómo decirle a los migrantes que tienen que moverse. Y Y yo tomando tus creo que palabras, creo que no están tratando, lo están logrando. Así que vamos por buen camino. sí. Pero es que además, en el caso nuestro, en el caso del observatorio, nuestra idea y nuestro trabajo con las organizaciones es algo que tú señalaste, no insististe más, pero lo señalaste, que es conectarlas a ellas, ¿no? Entonces, tenemos conectados a personas que hacen emprendimientos en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia, en Estados Unidos, en España, para formular proyectos de interés común, no solo para la diáspora, sino para los nacionales de los países que nos acogen. Pero eso queremos hacerlo y lo hemos venido haciendo en áreas como salud mental, el área de salud. De hecho, hemos tenido varias reuniones de la organización de la Universidad Central con organizaciones en Argentina, por cierto. Lo hemos hecho en otras áreas, en el tema ambiental, en el tema de las ingenierías, donde hay una importante presencia de ingenieros venezolanos en Argentina, producto de todo el desarrollo petrolero hacia el sur de Argentina.
y bueno, la expulsión de los ingenieros venezolanos. Eso nos lleva a, porque en el fondo lo que nosotros perseguimos es, y no hemos tocado todavía un asunto que tú tocaste por allí en uno de los trabajos, el tema de género, que nos parece clave para relacionarlo con las organizaciones. Nosotros decimos que las organizaciones de la diáspora venezolana tienen rostro femenino. El papel de la mujer es, pero es que además en, en las condiciones más adversas, porque son personas que tienen que lidiar con la familia, con los hijos, con las personas que dejaron atrás y además de eso se organizan para incidir. Entonces, la verdad que hay que, en algún momento habrá que hacer algo especial, un reconocimiento a ese enorme esfuerzo que es la palabra gobernanza. Digamos, al final uno, ahorita estamos haciendo un trabajo y esta mañana estábamos reunidos viendo el tema del emprendimiento. Entonces tú ves que hay programas de emprendimiento, migración en Argentina, en Tucumán, en Mendoza, en Córdoba, en Gran Buenos Aires, en el pequeño Buenos Aires, en Santiago, en Bolivia. Dice, pero es como muy fragmentado. Pareciera que hay la necesidad de pensar en una gobernanza distinta, en una gobernanza que es global, en este caso regional, pero al mismo tiempo es local, porque las organizaciones y los ciudadanos ya no son ciudadanos, sino son ciudadanos transnacionales, transfronterizos, y las organizaciones son organizaciones transnacionales que además ejercen la diplomacia pública, en el caso Ujú, venezolano distinta al oficial, como en algún momento ujú. la diáspora argentina que llegó a Venezuela hacía una diplomacia pública alterna a la oficial, ¿no? Incluso opuesta. Entonces, en este panorama, y ustedes han hablado de gobernanza, eh, ¿suena lógico pensar de esta manera o es una locura en esta necesidad? Sí. No, yo creo que a mí me sorprende, te digo, cada vez que voy a cualquier evento internacional, yo creo que los venezolanos están muy conectados, muy conectados. Existe esta idea de gobernanza y yo creo que los ciudadanos venezolanos han sabido, a diferencia de otras colectividades y otras presencias, ocupar cada uno de estos espacios. Yo creo que de hecho existe, ¿eh? O sea, lo veo, pero no lo estudié, así que no puedo hablar más, pero veo que siempre, o sea, en la última reunión de Cartagena, había venezolanos hablando de la red social civil, hablando desde el Banco Mundial, hablando desde el mundo empresarial. Estaban, ¿eh? Estaban y se hacían escuchar. Nuestra intención por ahí es tratar de fortalecer, digamos, creo que todo, como bien decías, todo tiene sinergias y todo, digamos, en algún sentido tendría que tender a unirse. Pero es cierto que los recursos son pocos y uno tiene como que fortalecer y focalizar. Nosotros el interés, al menos en el observatorio y en lo que va de la investigación, aunque yo soy internacionalista, tiene un foco mucho más puesto sobre lo nacional, ¿sí? Y sobre, en algún sentido, lo subnacional, porque entendemos que hay una élite, diríamos así, que no es una élite socioeconómica, es una élite al fin de venezolanos que se organizan, pero hay muchos venezolanos que no saben de estas organizaciones. Yo creo que hay que seguir trabajando en pos de difundir, digamos, lo que hacen. Y me parece que el observatorio es nuestra intención, que sea un dispositivo que ayude a esto, ¿no? Y por eso es que en esta reunión vamos a invitar a gobiernos subnacionales y a organizaciones de otras colectividades y organizaciones que trabajan para migrantes para que nos ayuden un poco a difundir la idea de este observatorio, que es un observatorio en el que las propias organizaciones son la clave, la llave de entrada, porque son ellas las que tienen que llenar este formulario que va a ser el que fertiliza a la base de datos y sobre el cual se van a hacer los informes y sobre el cual los gobiernos van a poder acceder para saber, yo tengo dinero que me viene de, por ejemplo, de la OIM, tengo que aplicarlo para fortalecer está pasando esto, ¿no? Al menos en la Argentina esto es re clave. Tengo que fortalecer lo que son los ministerios o las secretarías que trabajan con migrantes. En vez de ir a hacer el trabajo, eso de ir buscando o referenciando, digamos, la idea es que ya esté subido, digamos, a la base la experiencia de otros municipios que les ayuden a los propios gobiernos y también a las sociedades, a las organizaciones, a, digamos, a darse a conocer.
Entonces, para mí, en nuestra idea cuando lo creamos, era tratar de fortalecer esto que se leía la gobernanza subnacional. ¿Se entiende lo que quiero decir con esto? O sea que darle una herramienta a los gobiernos subnacionales que están teniendo recursos y están teniendo un mandato que baja desde arriba en términos de lo que son las migraciudades, ¿sí? O ciudades que le dicen ciudades solidarias, o no me acuerdo cómo le dicen Santuario, santuarios, santuario. las ciudades santuarios que están recibiendo este mandato, pero que a veces no saben cómo llegarle a las migraciones y sobre todo a los migrantes venezolanos, porque así como si se mueven individualmente, a veces en algunas localidades no están logrando organizarse. Y que sea una herramienta esto, ¿no? De conocer otras experiencias. Para que el migrante No, individual sepa dónde ir, pero también la organización sepa cuáles son los beneficios que le trae, digamos, claro, organizarse, ¿no? Es un claro, punto de claro, digamos, encuentro. ¿qué, qué significa ser miembro de ese club? ¿No? Exactamente, es ¿Cuáles son como los beneficios de figurar, pertenencia? Sí. es figurar en el mapa. De hecho, el observatorio no es solamente una base de datos, es una base de datos georreferenciada, donde además de estar el formulario, donde está la base de datos, va a haber como es un espacio para las organizaciones que son los micrositios, donde ellos van a poder, o sea, en un minuto hay un espacio para que ellos difundan de la manera que quieren lo que hacen, ¿no? Pero que sea gestionada, autogestionada, todo es autogestionado por las organizaciones. Entonces me parece, a ver, digo, si vos me decís cómo podemos buscar una sinergia entre nuestras investigaciones, yo te diría, la primera es fortaleciendo ese observatorio porque creo que ayuda a todos, o sea, tendrán más puntos en el mapa global y la gobernanza global y tendremos más fortalecidas las organizaciones y en la visibilidad de las organizaciones acá en lo subnacional. Y creo que después, en lo más temático, sí hay mucho esto de la gobernanza nacional o gobernanza global, y esto de la ciudadanía y qué ciudadanía se consiguen y cuáles son los obstáculos que aparecen para acceder a la ciudadanía. Y ojo, lo que estamos observando también tiene más que ver con el otro proyecto, ¿no? El de la brecha. Yo creo que podemos tener como dos tipos de diálogos, por lo que estás contando vos y lo que estoy viendo y lo que me contó Julieta, como que estaría esta especie de ida y vuelta en dos vías distintas, ¿no? Con sus tiempos, obvio. Eh, No, 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 porque pero me encanta. Está fascinado, Tomás. Yo que lo conozco, está Sí, sí, fascinado. sí. Yo Sí, no, pues, agregaría, no, dale, pero, perdón. profe, cuando yo estaba con Guáramo, Merche, estaba terminando la pandemia y yo había participado era como una jornada de investigación y total que llegué a conectarme con una persona de migraciones, ¿no? De allá por el Museo de Migrantes. Y tanto di que el hombre me atendió, ¿no? Y entonces yo le planteo, en un principio, mi investigación con Guáramo era la relocalización de los migrantes venezolanos, ¿te acuerdas? En el interior del país, en lugares donde habían vacaciones. Yo logré me hacer todo contaste, como una base de datos interesante yo decía, tengo médicos manejando Uber, tengo abogados, bueno. Y yo le planteo, porque el señor había escuchado mi proyecto, y el hombre muy amable me tuvo además tanto con barbijo, era todo plena pandemia, era un desastre, ¿no? Y me acuerdo, me dice, la investigación está muy buena, pero te voy a ser sincero, no te van a apoyar financieramente porque la migración venezolana para nosotros aquí en Argentina no representa un problema. Ustedes se organizan, ustedes salen adelante, entonces de ningún, digamos, del gobierno, yo no te puedo prometer que te van a ayudar o que te van a conectar. Pues yo decía, hay provincias donde la mayoría de los contratos es con el Estado. Entonces yo no hago nada pensando en cómo llevo a una persona a trabajar en Salta. Y yo le decía, no sé si eso es bueno. Y me dice, para ti no es bueno, pero para la comunidad venezolana sí es bueno, porque en realidad en el radar de problemas que tenemos o en qué vamos a invertir para solucionar un problema, ustedes no no aparecen en está. el campo de migración. Entonces yo me acordé de esto y digo, si fuese otro pensamiento, es decir, no tenemos que atacar las cosas cuando sea un problema, sino generar esta cuestión de análisis, otro gallo cantaría. Es decir, esta realidad que tú dices, bueno, me puedo meter como migrante venezolano a ver qué otras migrantes están haciendo, y cuando lo amplíes a otras nacionalidades, yo creo que bueno, es interesantísimo que es lo que hacemos nosotros de alguna manera en el observatorio. Así que parece chévere. Totalmente, totalmente.
Así Sí, yo que, creo A que... ver, no, perdón, Mercedes, ya. No, yo te quería contar que, por ejemplo, las cosas que de los hallazgos que estamos encontrando en la investigación es que en general se ve a la migración como lo que le falta para, o sea, lo que el Estado no le da para que logre integrarse. Y lo que estamos observando con los venezolanos es que muchas veces no es lo que lo público no le da, sino que lo que el venezolano tampoco desea. ¿Se entiende? Con esto quiero decir es una migración realmente novedosa, en donde el venezolano por ahí prefiere, una vez que está sentado, prefiere, no quiere ir al hospital o, digamos, al servicio público, prefiere ir al privado, ¿no? Habla de otro mundo. Entonces, yo creo que, obviamente, esto es un mundo mucho más heterogéneo de lo que te estoy diciendo yo, debe haber de Claro, todo. claro, Pero, claro, pero sí creo que, tenemos que aprovechar por ahí el desinterés de lo nacional para tratar de fortalecer lo subnacional, porque en lo subnacional sí se juega otro tipo de problemática. sí, Eh, lo nacional para mí se ha quedado más en la ciudadanía de primer nivel, ¿no? O sea, la ciudadanía de la documentación, que obviamente es el problema, pero una vez que lograste superarlo, porque la Argentina, digamos, podrá estar a un año, pero no es un problema, pues, hay que tratar de fortalecer los otros tipos de ciudadanía, ¿no? O sea, una ciudadanía social, que obviamente te estoy contando el caso del que puede pagar la prepaga, pero no todo uno puede pagar. Y eso se ve mucho más, no en la capital, sino en en otras el interior. localidades, ¿no? En Sí, la provincia. Yo creo que hay que fortalecer ese vínculo entre lo subnacional y las organizaciones, porque son, la verdad, los verdaderos actores y que sobre eso, ese tejido social, los migrantes que llegan, digamos, tanto venezolanos como otros, puedan sacarle provecho. Así lo veo yo. Esa es mi gobernanza, mi no, me modelo de parece bueno, gobernanza. no, pero me parece buenísimo porque es que además es una forma de democratizar la información, de facilitar el acceso a datos, a fuentes de actividad, a cosas que a lo mejor no conocía, o digamos, eso vale oro. Cuando uno ve a las organizaciones multitasking, esas que prestan servicios de asesoría, orientación, emprendimiento, salud, ginecología, y además hacen estudios políticos, tú dices, bueno, esto es una cosa impresionante, y qué bueno tenerlo porque son formas de recurrir a, entonces, abrir esa información, tener ese observatorio, pero no solamente estás pensando en el nivel nacional, sino que para nosotros, por ejemplo, es interesantísimo viendo desde Venezuela, oye, qué es lo que está haciendo Argentina, y además es antes decías de las buenas prácticas, ¿no? Que es un lenguaje ya, no sé si es lo más adecuado, pero en todo caso se utiliza mucho, es una buena experiencia lo que ustedes van a lograr, que es replicable y eso genera un nivel de información, pero además da cuenta de la capacidad organizativa de la sociedad civil. Así que Exactamente. la verdad que mil gracias, Mercedes, por este tiempo. Mil gracias por lo que haces. Mil gracias por tener a la diáspora venezolana en el radar. Y bueno, lo que podamos sumar, agregar, no sé, acompañar, lo que, como tú lo quieras definir, estamos a la orden. Estamos ya Mira, llegando a los últimos minutos del programa, así que por favor cierra tú el programa con lo que quieras agregar. invitarlos a sumarse. Yo creo que estamos buscando, o sea, o sea, la idea surgió del Ixal, pero la idea es seguir sumando socios y que nos ayuden a difundirlo y a explotar un poco más el alcance, quizás. O sea, empezamos por lo nacional, pero la idea es superar. Y bueno, nada, creo que sí hay confluencia, hay intereses y una mirada del mundo parecida, así que yo la que está agradecida soy yo. yo también. Yo Mil agrego, gracias, siempre con Mercedes. Mil Merche es un gracias, Julieta. placer. Siempre con Merche es un placer. Ella me escribe y me dice, Juli, quisiera sí, pero no te dije que no, yo participo contigo, así que tranquila. Después tú me dices para acá. Así que, Merchi, gracias de verdad por Les la agradezco buena onda yo. de siempre y por lo que haces por la migración venezolana. Eh, Bueno, y a nuestra querida audiencia global, aquí está un proyecto, vamos a difundirlo y vamos a buscar los mecanismos para distribuirlo a través de nuestras redes y nuestros correos, este esfuerzo tan lindo y además tan productivo. Y bueno, agradecer a Mercedes lo que hace, cómo lo hace
y el tiempo que nos acaba de regalar e invitarlos a seguir en el espacio semanal de La Voz de la Diáspora, el espacio de la diáspora pionero en la radiodifusión y televisión venezolana. Y ahora en el mundo, porque YouTube es global, así que Si me estamos en el mundo, permitís, somos Tomás, agregar ciudadanos. algo. Sí, claro. Día 26, miércoles 26, hora Argentina 9, vamos a estar justamente lanzando esta plataforma o portal virtual y tanto en modalidad híbrida. Así que si quieren participar, a vos, a Julieta, por supuesto le invitamos inclusive al desayuno y al almuerzo, pero toda la audiencia también está más que bienvenida bueno, para hacer comentarios, conocer la iniciativa. Perfecto, ahí Pero vamos a vamos a estar. tener en la mano, cómo se va a conectar la gente para, bueno, entonces, de acuerdo a lo que dijo Mercedes, están todos invitados, les haremos llegar a través de nuestras redes la información, porque es dentro de muy poco, la información con los links respectivos para que se puedan conectar y asistir virtualmente o presencialmente para los que estén en Argentina. Así que mil gracias, Mercedes, y Chévere. mil gracias a nuestra querida audiencia. Chao, feliz tarde. Chao, Merchi. Ay, Gracias. Julieta, y gracias, Julieta, que Gracias, nosotros Julieta. hacemos el programa los dos. Chao, Genios. feliz tarde. Chao. Hasta luego, hasta Chao, la chao, próxima. gracias.